Dios te bendiga, bienvenido a tu programa Preámbulo Ministerial. Te saluda Pamela Reina y está con nosotros nuestro hermano Elvis Valle, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. Hermana Pamela, bendiciones. Bendiciones a todos los que nos ven a través de estas redes sociales y sabemos que el Señor siempre llega hasta donde Él sabe que está la necesidad. Por eso si necesitas del Señor durante se esté transmitiendo el tema de esta noche, queremos invitarte a que puedas llamarnos si nos estás viendo cerca de nuestra localidad Los Ángeles al área 323-789-1665 o si nos estás viendo en otro país, en otros países, porque sabemos que nos han visto Sudamérica, Centroamérica y muchas partes del mundo a través de nuestra página por YouTube. También puedes enviarnos un correo al www.ministerioselim.net o a través de nuestro canal en YouTube te puedes suscribir y ahí enviar tu petición y así poder nosotros orar por ti. Amén, así es. Y los que viven aquí en el sur de California, pues les invitamos a que no se pierdan nuestros servicios. Si anda buscando una iglesia donde se predique la venida de Cristo, donde se enseñe la sana doctrina, que en este día es muy pocos los que están en realidad enseñando sana doctrina, porque estamos viviendo un momento muy difícil, donde hay mucha confusión, mucha apostasía, pero este lugar, gracias al Señor, todavía estamos predicando que Cristo viene. Te invitamos para que vengas, nos acompañes, ya sea los días viernes a las 7, los días sábados igualmente a las 7, domingos desde las 10:30 de la mañana con escuela dominical y tenemos también el servicio general a las 5 de la tarde. También los días martes estamos aprendiendo doctrina, así es que hay muchas actividades. Tenemos los discipulados en los hogares, también por si tú deseas un discipulado en tu hogar, por si no puedes venir los martes, con mucho gusto nos puedes llamar al teléfono 323-789-1665 y claro, con mucho gusto estaremos llegando hasta tu casa. Así es, y así vamos a iniciar lo que es nuestro tema en esta noche que nos estás viendo. Sabemos que el Señor, como siempre, trae una porción exactamente a la situación que puedas estar pasando en este momento. Y vamos a verlo, el título que le traemos a este tema se llama La fe y el deber. Me llamaba la atención cómo esta combinación de la fe y el deber nos enseña cómo aumentar la fe delante del Señor, ya que todos, pues en algún momento de nuestra vida, hermano Elvis, le pedimos al Señor, aumenta nuestra fe, queremos crecer en fe y eso es lo que vamos a aprender a través de este tema. Está en el libro de Lucas, capítulo 17, y lo vamos a leer del 17 al 5 en adelante hasta el versículo 10, y dice la palabra del Señor. Los apóstoles dijeron al Señor en el versículo 5, aumentanos la fe, que es lo que todos queremos. Luego el 6 dice, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, y diríais a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y el árbol, os obedecerá. Vamos a irlo leyendo versículo a versículo porque también no queremos leer y queremos entender bien qué es lo que el Señor nos quiere decir. Acá nos está dando una combinación de obediencia con fe, pero a mí me llamaba la atención cómo los discípulos pensaban que a través, aunque no vamos a decir que no vamos a orar por tener fe, pero el Señor les quería enseñar una vez más que ellos todavía no estaban listos para obtener ese regalo de la fe. Y lo vamos a ver más adelante por qué. Y también que ellos querían que el Señor les aumentara la fe a través de las oraciones. Claro que es importante pedirle al Señor que nos aumente la fe, pero acá nos da una enseñanza que no solo es pedirle al Señor, sino que también lleva la parte de la obediencia, y eso es lo que vamos a seguir leyendo, hermano Elvis. Claro que sí, hermana Pamela. Bueno, sabemos que hay 3 clases de fe por lo que hemos aprendido. Amén. Que está la fe salvadora, que ese es un regalo que Dios nos dio a todos y con la que podemos reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Está pues también la fe como don y la fe como fruto. Entonces lo que estaban pidiendo en este caso los discípulos era que aumentara su fe. Esa fe, podríamos decir como don, porque vemos que anteriormente está hablando el Señor acerca de cosas que son difíciles, ¿no? De perdonar 7 veces a tu hermano, o sea, como que ellos dijeron, no, esto está bien difícil, ¿cómo nosotros vamos a poder hacer eso? Amén. Porque en realidad para nosotros como seres humanos es muy difícil el doblar nuestra mano, el decir, no, yo estoy equivocado, perdóname, o incluso aunque no estemos, nosotros no hayamos ofendido a un hermano, el Señor nos pide que pidamos
perdón. Así es. Y eso es muy difícil para el ser humano si no está a un nivel de humillación tal vez muy alta, que es lo que se necesita para recibir, yo digo, esta fe que ellos estaban pidiendo. Porque más adelante podemos seguir leyendo. Si quiere yo continúo y leo el 6, Amén. donde dice, entonces Señor, bueno el 6 no, yo leo el 7, ¿verdad? Porque el 6 ya se leyó. Así. Entonces dice, continúa el Señor diciéndolo en el 17:7, dice, ¿quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? Y después dice en el 8, ¿no le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, después comerás y beberás tú? Entonces aquí estamos viendo de que el siervo prácticamente le está diciendo el Señor, ¿quién de ustedes a un siervo lo trata como un señor, como uno de ustedes? Ustedes son siervos en este reino, no estén pidiendo ahora algo que no les es permitido o no exijan algo que no, tal vez podemos decir, ni siquiera se lo merecen, porque en realidad todo lo que Dios da es por gracia. Y en este evangelio hay muchas personas hoy en día pidiendo y exigiendo cosas de parte de Dios y se enojan, se molestan si no reciben un regalo, un don de Dios. Mas sin embargo, aquí estamos aprendiendo de que somos siervos y siervos inútiles, porque más adelante vamos a ver que si hacemos lo que se nos mandó, somos inútiles, porque nosotros hicimos lo que se nos mandó hacer. Por eso es que nosotros como siervos no debemos de exigirle nada al Señor. Debemos más bien humillarnos bajo su mano poderosa y someternos. Pero hay muchos afuera que se están vanagloriando de que tienen un respaldo de Dios, de que mueven multitudes, masas, y muchos de ellos están desviando con su actitud a mucho pueblo de Dios, cuando la actitud nuestra debería de ser de humillarnos para poder entonces ser un verdadero siervo de Dios. Así es, hermano Elvis, es muy importante lo que nuestro hermano Elvis compartía, porque en la parábola, como él explicaba, podemos ver cómo, tal vez si lo ponemos un poquito más fácil a nuestro parecer, en esta parábola es cuando tú vas a trabajar, delante de tu jefe regresas, ¿acaso tú le dices a tu jefe, ¿sabes qué? Sírveme porque vine a trabajar y merezco que me sirvas porque estoy trabajándote a ti? Para ponerlo un poquito... O un reconocimiento, ¿por qué no reconoces mi trabajo? Exactamente. Si te están pagando para eso. Exactamente, y bien, eso nunca va a pasar. Bueno, a nuestra mente humana quisiéramos que así fuera, pero lo que les estaba dando a entender el Señor Jesús acá a ellos era, no es así, no es por tus méritos que tú puedas obtener la fe. Ellos por eso, Señor, auméntame la fe, no es por cuanto tú ores, oré 80 horas, ahora dame la fe, tampoco. El Señor nos quiere enseñar que la fe es a través de la obediencia, pero no porque tú estás obedeciendo, tú eres merecedor de eso. Y como dijo nuestro hermano Elvis, es por gracia. Yo me impactaba y le daba gracias al Señor porque nosotros tenemos que tener la convicción que tenemos la fe del Señor. Y hemos experimentado también, tanto nuestro hermano Elvis como yo, varias experiencias de fe. Yo creo que lo más importante es que nosotros tratemos de poder practicar esa fe. La fe es a través de lo que el Señor te demanda hacer y conforme tu obediencia el Señor va aumentando tu fe, pero no es algo que tú digas, hoy obedecí, bueno, mañana me das mi fe. Eso no va a pasar porque según la parábola dice que nosotros no somos merecedores de eso. Entonces, por eso el título lleva la fe y el deber, porque es nosotros delante del Señor tenemos la obligación de cumplir como hijos del Señor las leyes estipuladas que están en la Biblia. No es algo que nosotros hagamos y que el Señor no lo agradezca. Es algo que el Señor nos lo demanda y así es como vamos a seguir aprendiendo, hermano. Amén, así es. Es que todo el que es llamado a servicio de parte del Señor es para eso, es para servir a los demás. Amén. Pero se ha tomado este llamado de una manera errónea.
Y claro, por aquellos fraudulentos, dice los obreros fraudulentos que buscan nada más enriquecerse por medio de la fe, de la palabra del Señor. Entonces hoy en día un siervo de Dios es un gran personaje que todos deberían de hacerle reverencia cuando pasa. Todos ven como, ay, el gran ídolo, ¿no? Ay, porque desafortunadamente nosotros, especialmente en el pueblo latinoamericano, hispano, hermana Pamela, Amén. ha existido mucho la idolatría por medio de que venimos de una religión, casi la mayoría, donde se practica la idolatría a gran escala. Entonces eso ya que está arraigado en nosotros y es muy fácil desviarnos cuando en la televisión o cuando grandes personajes que más bien hacen show de televisión más que predicar el evangelio genuino, se ve que hacen aquellos grandes milagros y se los atribuyen como si ellos lo estuvieran haciendo. Cuando un verdadero siervo debe darle la gloria siempre a su amo, a su Señor, al Señor Jesucristo. Entonces nosotros en todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, deberíamos de darle la gloria y la honra al Señor y no atribuirnos nosotros a derechos que no tenemos o dones que no tenemos. Y si los tuviéramos, no son nuestros. Es por misericordia que el Señor nos los ha dado. Voy a leer, si continuamos leyendo esto, hermana Pamela, o voy y leo otro pasaje más adelante. Yo creo que mejor terminamos acá. Okay. Muy bien. Vamos a leer entonces el capítulo 9, ¿verdad? Nos quedamos. Así es. En el 9 dice, ¿acaso le da las gracias al siervo por lo que hizo, lo que se le ordenó que hiciera? No, ¿verdad? Así también dice, vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos. Dice, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. O sea que aunque hiciéramos los grandes milagros, hiciéramos grandes campañas, evangelizáramos a todo el mundo y se nos convirtiera casi todo el mundo, podríamos decir siervos inútiles. Lo que se nos demandó, se nos pidió que hiciéramos, eso hicimos. Mas sin embargo, el evangelio que se predica hoy en muchas partes es el super apóstol, el super hombre que ha hecho esto, yo hice esto, estuve en tal lugar, y todos podemos entender que cuando se habla de yo, el que habla de sí mismo, su propia gloria busca, no de aquel que lo mandó, que lo llamó como siervo. Entonces vemos aquí que el Señor está diciéndole esto a sus discípulos, de cierta forma diciéndoles, ustedes son siervos, ¿por qué están pidiendo algo que si quiero o si quiere el Padre se los va a dar? No es un derecho. Entonces yo pienso que reflexionando en esta palabra, debemos nosotros como siervos llamados del Señor simplemente pedir cada día misericordia, que podamos, como decía Pablo, terminar nuestra carrera con gozo. No importa si no tenemos todo lo que deseamos, el ser un siervo agradecido es el que nos va a dar el gozo. El ser siervos que no buscamos nuestra propia gloria, eso creo que nos va a dar gozo para terminar esta carrera de una manera sobrenatural, corriendo por ese galardón maravilloso que es ver al Señor Jesucristo cara a cara. Amén. Y si podemos ver en la historia anterior de lo que estamos siempre hablando, los discípulos no pudieron echar un espíritu de epilepsia que tenía un joven. A mí me llamaba la atención, dije, ¿por qué? Y luego decía, el Señor Jesús les dijo, este género no sale sino con oración y ayuno, pero a mí me llamaba la atención cómo la vida de nosotros, hermano Elvis, es un proceso y la fe también lleva un proceso, no es algo que me obtenga de la noche a la mañana, es un proceso. Cuando hablamos de la fe como fruto. Como fruto, exactamente, por lo que ellos no pudieron echar fuera al espíritu. Y luego, más adelante, yo decía, ¿qué pasó ahí, verdad? Pero el Señor ya tenía un plan y un propósito, como dice nuestro hermano Elvis, la fe como fruto, para obtenerlo, porque Él sabía que cuando Él se iba a ir de donde estaba con ellos, cuando iba a ser muerto en su crucifixión, ellos iban a tener el privilegio de la gracia, por gracia iban a tener esa fe de poder hacer, y ya vimos más adelante en la historia, si puedes leerlo, cómo todos los discípulos al final lograron practicar esa fe después de la muerte del Señor Jesús. Entonces sí lo iban a obtener, solo que llevaba ese proceso que pues realmente ellos no podían entender en ese momento. Pero me llamaba la atención también
que dice que, bueno, siempre hablando de la fe y la obediencia, que nuestra obediencia nunca deja endeudado a Dios con nosotros. ¿Cómo es eso? Que nosotros obedecemos porque es nuestro deber, hermano Elvis, pero aún así... Porque hemos sido llamados a servir para Dios. Aún así el Señor en su misericordia nos da regalos. Él no se queda con nada, hermano Elvis. Amén. Él como hijos, pues yo creo que en lo terrenal es lo mismo. Si su hijo saca calificaciones 100, ¿cómo no lo va a premiar? Pero eso no nos tiene que estar, no tiene que estar en nuestra mente. Nosotros en nuestra mente, según la parábola, es aprender el ejemplo del Señor Jesús. El Señor nos dejó, yo creo el modelo perfecto es Jesús, donde dice que el ministerio del Señor Jesús fue de servidumbre desde su nacimiento, hermano Elvis, donde Él nació. Él no estaba con cucharas de plata, Él no era, incluso me llamaba la atención porque dice, Él nació en Palestina, no en Roma. Entonces, ¿qué más ejemplo de cómo Él vivió acá para que nosotros podamos seguir ese ejemplo hablando siempre de la fe? Amén, así es. Ahí podemos ver un ejemplo, que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo de siervos. Él vino como siervo a esta tierra, no a ser servido. Porque si Él hubiera venido a ser servido como será en su segunda venida, donde todo ojo le verá, no en el rapto, sino donde todo ojo le verá en su segunda venida, Él sí vendrá ya como rey a ser servido. Pero cuando Él vino aquí, vino como siervo. Entonces, como siervo, Él fue el ejemplo máximo para nosotros. Él no nació en cuna de oro, como decía mi hermana. Él nunca pretendió ser más que los demás. De hecho, Él servía, por eso decía, Él vine a servir. Entonces, Él fue humilde, nunca se dio la gloria a sí mismo, siempre se la dio al Padre. Es lo que nosotros debemos de aplicar a nuestra vida como siervos. Siempre darle la gloria a nuestro Señor y no a nosotros mismos. Cuando es un siervo malo, un siervo fraudulento, siempre se va a dar la gloria a sí mismo. Aunque muy disimuladamente podemos ver a muchos dándose la gloria. Yo hice esto, yo lo otro, ¿no? El yo-yo. Yo quiero leer un pasaje aparte de lo que hemos leído. Amén. Para ver acerca de... Hay muchos que ya porque han recibido la salvación, ya creen que eso es suficiente, ¿no? Entonces ahí hay otro error grande. Amén. De que nosotros debemos de ser responsables. Por eso cuando dice mi hermana que la fe y la responsabilidad de cada uno de nosotros somos responsables de dar un buen testimonio, de ser siervos dignos, de ser llamados fieles. Dice en Hebreos 2:2, dice, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles, dice, resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparéis nosotros, o vosotros, dice otra versión, si descuidamos, cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue encomendada, dice, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces también la salvación no se puede descuidar. Debemos, como decíamos anteriormente, ser siervos y considerarnos siervos y estar al servicio del Señor para poder nosotros escapar, como dice, ¿cómo podemos escapar nosotros? O ¿cómo podemos descuidar una salvación tan grande? O sea, descuidar es no ser agradecidos, no amar aquello que se nos fue dado y aquel que nos lo dio, no reconocer a aquel que nos lo dio, sino que tomarlo, tenerlo como por nada, como por inmunda la sangre de nuestro Señor. Entonces ahí podríamos aplicar también lo que es el ser un siervo, que no es un siervo agradecido, que no es un siervo que siempre está esperando ser reconocido en vez de reconocer su señorío. Amén. Y se nos demanda a nosotros, como se le demandó a Josué, el ser valientes y firmes en nuestra decisión. Por ejemplo, en Deuteronomio 31:23 fue donde Dios le dijo a Josué. Luego le ordenó Dios, luego dio orden a Josué, hijo de Nun. Dice, sé valiente y firme, porque tú llevarás a los hijos de Israel a la tierra que les tengo
prometida y yo estaré contigo. Amén. Entonces un siervo debe ser valiente y firme. Y esa es otra de las cuestiones. Uno como siervo debe ser valiente y firme. ¿Para qué? Para anunciar este evangelio en contra de los enemigos del evangelio, en contra de toda oposición. Mas sin embargo ser humilde y reconocer el señorío de nuestro Dios, que de Él depende todo lo que hagamos. No porque seamos valientes y firmes se va a lograr lo que nosotros queremos. No, se va a lograr porque seamos obedientes. Pero claro, la valentía y la firmeza se nos ordena a nosotros ponerla. Dios pone lo que es el querer y el hacer. Así es, depende de nosotros, dice nuestro hermano Elvis. Definitivamente tu actuar va a llevar a que esa fe aumente, tus acciones, como tú le creas. Si el Señor te ha dado una promesa en este momento que me estás viendo, ¿qué es la promesa que el Señor te ha dado? Ha sido de toda índole. Tenemos económica, tenemos promesas espirituales, que me imagino que más son espirituales, ¿verdad? Pero vemos que el Señor da promesas para que nosotros crezcamos en fe. ¿Cuál es esa promesa? Es la pregunta de hoy que el Señor te ha dado a ti que nos estás viendo. ¿Qué es esa promesa que has estado esperando quizá por años? Pero no es que el Señor no te lo haya querido dar o te dio una promesa que en tu mente... se le haya olvidado, o que ¿no? se le haya olvidado de ninguna manera. Yo creo que el Señor quiere que en el momento determinado que te va a dar eso que te prometió, tú estés listo. Porque acuérdate que los discípulos ya querían la fe. Ellos decían, Señor, oramos y auméntame la fe. No están listos, espérense. Cuando yo me vaya, ustedes van a poder practicar esa fe. Yo no sé cuánto tiempo ellos esperaron después que le dijeron, porque pues, no dice el tiempo, pero yo no sé cuánto tiempo esperaron para que el Señor ya aumentara su fe y la llevaran a cabo. Yo creo que después de la venida del Espíritu Santo que los llenó, cuando viene la llenura del Espíritu Santo, entonces regularmente en la vida del cristiano ocurren esas grandes, se pueden hacer esas grandes milagros, o esa fe tan que madure o que crezca conforme ve uno el respaldo de Dios en su vida. Claro, la fe crece y aumenta. Aumenta. Entonces, acá tengo unos pasos que no es que sigas los pasos, pero puede ayudarte a aumentar la fe. Y bueno, ya lo dijimos en la parábola y por supuesto tienes que orar por ello, ¿verdad? No estamos diciendo que omita la oración, pero recuerda que es una acción para poder aumentar tu fe. Luego dice, del oír viene la fe. Oír la palabra del Señor es muy importante. ¿Cómo voy a creer algo que el Señor me va a dar si ni siquiera escucho la palabra del Señor? Si ni siquiera me tomo el tiempo para escucharlo, definitivamente ahí no puedo aumentar la fe. Y luego dice, las relaciones con la gente, hermano Elvis, cuando usted tiene una experiencia y se la cuenta a otro, eso aumenta la fe del otro solo con el de escuchar a la otra persona. Porque por eso dice que por la palabra viene la fe. Entonces esa fe, ya sea la fe salvadora, viene por escuchar la palabra. Cuando la palabra viene y da fruto, entonces actúa la fe puede para recibir a Cristo. En otro caso puede ser la fe como don, al escuchar o ver que otros tienen ese don de sanidad, de diferentes maneras como se manifiesta. Entonces también buscas y pides y clamas al Señor, como lo hacían estos hermanos. Pero también vemos la fe como fruto que puede actuar, depende de también nuestra entrega. Entonces, lo importante es, como decía mi hermana, que es la promesa que recibiste de Dios, o lo que tú esperas de Dios y has estado orando y pidiendo por ese regalo. Bueno, como siervo no deberíamos de exigir, deberíamos nada más de rogar al Señor, pedir misericordia, como aquella viuda que dice que no dejaba de insistirle a aquel juez injusto. Nosotros debemos hacer lo mismo, no dejar de suplicar misericordia al Señor para que nos haga justicia o nos dé aquello que anhelamos, pero no por eso necesitar o no necesariamente exigirlo como si tuviéramos un derecho porque ya somos hijos de Dios. No, simplemente como siervos seguir humillándonos delante del Señor, dándole la gloria a Él y claro, como dicen alguien, orando y con el mazo dando, ¿verdad? Así es, las dos cosas. Y como el tiempo pues es corto, queremos aprovechar este momento para finalizar con una oración. Si en este momento este es tu caso, el Señor te ha hablado, claro que queremos orar por esa petición en base a lo que el Señor está haciendo en tu vida en este momento. Si quieres aceptar al Señor Jesucristo y es primera vez que nos ves, el Señor hoy quiere hacer un cambio en tu vida a través de la fe, que tú le creas para recibir esa fe salvadora a aquellos que no nos conocen. Y aquellos que quieran reconciliar con el Señor Jesucristo, por supuesto, regresar a los caminos del Señor es lo que te va a ayudar. A veces
no voy a decir que es bueno que te hayas alejado, pero esto nos sirve como experiencia a saber que en el mundo no hay nada bueno y que el Señor hoy te está llamando a poder regresar a sus caminos, hermano. Amén, para que pongas en acción esa fe salvadora. Solamente levanta tu mano donde estás y repite juntamente con nosotros: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, yo necesito de ti. Yo abro las puertas de mi corazón este día para que entres y de ahora en adelante tú tomes control de mi vida. Yo quiero servirte, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y quiero que entres a mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida, por favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues bendiciones, hermanos, para los que han hecho la oración de fe. Hoy hay fiesta en los cielos. Y gracias por acompañarnos en nuestro programa Preámbulo Ministerial. Soy Pamela Reina. Elvis Valle, bendiciones.